ya que son de los personajes importantes. Hay que recordar que el padre Sancho fue el primero en dar cooperativismo, en enseñar al pueblo sancarleño en que cooperando se hacen las cosas grandes como la catedral, y además de eso trajo gente extranjera a dar conferencias. Y esto no me lo tienen que contar porque en esas conferencias yo estuve. Estuvo también el famoso del que ahora ahí se ve su obra, que es Bruno Quesada, el creador de Cosique, que tiene 14 bancos a su haber en todo el cantón, y otros en Salcero, en San José, en Alajuela, en Tilarán, y si no entiendo también en... De manera que muy buenas tardes, don Eladio Sancho, hoy miércoles 2 de marzo de 2000, del año 2005, a las 3:45 de la tarde. Ya. Bueno, padre Sancho, eh, ahora que hemos estado hablando un poco de, a ver si nos cuenta aquí para la historia, ojalá desde que sus inicios, desde pequeño, que vaya contando para el Conservatorio de San Carlos. Bueno, tengo el gusto y honor de la visita de don Henry Porras, muy conocido de San Carleño, y quiere que yo le haga un resumen, un relato de la vida mía, lo cual es difícil poderlo llevar a cabo en forma muy resumida, porque son 91 años de vida Eso tiene actualmente. que han corrido muy veloces, pero que han dejado una trayectoria muy detallada e imborrable. Por eso, lo primero que podría yo decir es mis primeros días de infancia. Yo soy el padre Eladio Sancho Cambronero, hijo de Eustaquio Sancho y Dolores Cambronero. Nació en Buenos Aires de Palmares el 4 de enero de 1914 a la 1 de la tarde. Ajá, mediodía. Y fui bautizado, como era la costumbre, cuanto antes. Lo bautizaban a uno recién nacido. Me bautizaron a los 3 días. Y aquellos aires de Palmares, en Buenos Aires, y aquel mes precioso de enero, me cayeron muy bien, me sacaron a bautizar mis papás, y entonces crecí sano, según las referencias que yo tengo de mi vida de pequeño. Cuando me di cuenta yo de la familia que pertenecía, una familia numerosa, con 7 hermanos, y después de eso yo estaba como en la mitad, a medio de ellos. Fui creciendo en una vida normal en el campo, y la historia de esos años, en lo principal, la tengo bien grabada. Sobre todo, la cosa más notable que me ha pasado a mí desde mi infancia es el conocimiento o reconocimiento en mi conciencia de la vocación que Dios me había dado desde antes de nacer. Porque
Ya cuando todavía no tenía uso de razón, expresé a mi papá a los 6 años, o más bien antes, que yo quería ser padre. Entonces, ella, mi mamá, que era una hermosa madre de campo, muy santa, ella, cuando le dijo a mi papá que yo quería ser padre, ella se expresó en esta forma: que va a ser padre ese mocosillo. Pero bueno, esto pasó. Cuando fui creciendo, entré a la escuela en Buenos Aires de Palmares, que apenas tenía los 3 primeros años de primaria. Y después de pasados esos 3 primeros años, fui en compañía de mi hermano Daniel, que era el más cercano a mí en edad. Fuimos juntos no solo al estudio, a la preparación de la primera comunión en el centro de Palmares, sino también que después de eso seguimos juntos en los 3 años siguientes en la Escuela Central de Palmares del 4º, 5º y 6º, que fue cuando tenía yo 13 años, que ya había terminado la primaria. Después tenía la determinación en mi conciencia de que todo lo que hiciera o llevara a cabo tenía que estar sujeto a ese llamamiento de Dios, a la vocación, que era precisa, clara, en una forma indubitable. Eso desde que me di cuenta, al tener usted razón. Pero después de eso, esa vocación ha sido tan firme y determinante en mi vida que desde entonces que yo comencé a tener la conciencia de mi vocación al sacerdocio, todo dependía en lo que hacía de esa vocación que me exigía las cosas necesarias para seguir conforme a ella. Y por eso la vocación al sacerdocio para mí ha sido lo más importante de toda mi vida, desde niño hasta ahora. Tanto es así que desde que tuve conocimiento de ese llamamiento de Dios tan especial, que no sabía de fijo todavía cómo era, en los detalles hasta más adelante, yo desde entonces hasta que llegué al sacerdocio, a los 24 años de vida, nunca tuve una duda de mi vocación. Y después de los 24 años, hasta los 66 que ya tengo de sacerdote, tampoco he tenido una sola duda de que el llamamiento de Dios mío al sacerdocio era una cosa puesta por Dios en mi conciencia, en mi corazón, en mi mente. Lo cual ha sido una verdadera dicha para mí, tener tal seguridad y tal conciencia fija de ese llamamiento de Dios. Todo en mi vida está penetrado de esa misma idea. De modo que todo lo que yo en la vida he llevado a cabo va determinado, va en relación con esa vocación al sacerdocio que Dios me dio desde siempre. Ahora bien, cuando terminé la primaria, para poder seguir mis estudios
de secundaria que no había entonces en ninguno de los pueblos, sino que los 3 colegios que existían en San José en esa época, en 1928. Entonces, cuando yo quería venirme a estudiar, solo existía el colegio seminario que regentaban los padres paulinos, y como ellos también regentaban el seminario mayor, existía el colegio de señoritas y el liceo de San José. Eran los 3 colegios. Entonces era un privilegio poder llegar a entrar a una institución de secundaria. Y yo tuve tropiezos el primer año, de tal manera que hasta después de cumplir los 14 años, pude salir de Palmares e irme para San José gracias al apoyo económico de un padrino mío de bautizo que se llamaba Joaquín Sancho Quesada. Él era más pudiente, nosotros éramos mi familia era apenas para sostenimiento de las cosas indispensables, una pequeña finquita, y papá no tenía capacidad de pagar estudios a uno de sus hijos. Entonces, pues debido a esa generosidad de mi padrino, Joaquín, yo salí de Palmares y entré en 1928 al seminario, al colegio seminario en San José. Entonces, las comunicaciones eran muy difíciles para ir desde Palmares a Atenas, a tomar el tren en Río Grande para seguir hasta San José. Se llevaba uno todo el día. Y después pensar en volver a la casa de los estudios solamente en vacaciones de 15 días y regresar para terminar el año y venir a volver a la casa al terminar el año, a los 3 meses de vacaciones. Así fueron mis estudios secundarios en el colegio seminario. Gracias a Dios, desde el principio en la escuela, en la primaria y en la secundaria, todo para mí estaba infiltrado de la vocación, de tal manera que yo tenía una responsabilidad adquirida de que no podía perder un año, no podía perder ninguna asignatura, yo tenía que aprovechar el tiempo, y así fue como logré superar dentro de mis estudios todo lo que era necesario. En 1900, después de 4 años de colegio, al terminar, ya yo estaba muy consciente y determinado en los detalles del camino que Dios me había trazado, y busqué la forma de que el obispo de Alajuela me aceptara para ser enviado al seminario mayor, que fueron 7 años de estudios, desde 1929 hasta 1938. Esos años fueron muy difíciles, pero por la determinación que llevaba, yo superaba todos los obstáculos y logré, al final de cuentas, llegar al final de mis estudios de seminario mayor para ser sacerdote el 20 de noviembre de 1938.
y había llegado ya a mi meta primera. Pero todo estuvo supeditado y pendiente de ese propósito. Ahora bien, ya hecho sacerdote, pensaba yo empezar mi trabajo de sacerdote en alguna parroquia, en un lugar que me mandara el obispo. Pero en ese tiempo, terminando yo los estudios del seminario mayor, me faltaba todavía un mes y medio, cuando el que era entonces obispo de Alajuela, mi obispo, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, de grata memoria, a quien después de Dios le debo todas las cosas en que me he empeñado y que he salido con éxito, porque él puso los ojos en mí, me sacó de donde estaba en el último mes de clases, me mandó al rector del seminario que me mandara a la jueza porque quería hablar conmigo. Yo fui allá, el señor obispo, el señor Sanabria, a quien he querido tanto toda la vida y respetado, fue también profesor mío en el seminario, menor, es decir, en el colegio. Porque él era entonces profesor de literatura española. Así que yo lo tuve de profesor anteriormente cuando estudiaba. Pero cuando llegaba al sacerdocio, entonces él fue nombrado obispo de Alajuela. Y él me llamó y me propuso un plan. Ese plan consistía, según él, preparar sacerdotes especiales para levantar el nivel cultural y sobre todo en el campo social de los sacerdotes que fuera él formando. Y entonces me expuso todo lo que él tenía previsto. ¿Qué era lo que tenía previsto? Mandarme a Washington a que hiciera cierta clase de estudios por un tiempo determinado y que pudiera observar lo que era en aquel pueblo, en aquella capital, las cosas distintas de lo que teníamos aquí, para que cogiera lo que me parecía útil y me hiciera a un lado lo que no tenía, que no servía para nosotros. Entonces, yo, oyendo el plan de Monseñor, pensé en que era una oportunidad que Dios me ponía por delante. Y cuando él me dijo, ¿qué le parece? Yo le dije, Monseñor, estoy de acuerdo con usted, lo que usted diga. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo cree usted que necesita para la ordenación? Yo tenía la ordenación el 17 de diciembre de 1938, según lo normal, todo que era la ordenación que tocaba. Entonces él me adelantó la ordenación, porque cuando él tenía un plan preconcebido y estudiado, quería ejecutarlo lo más pronto posible. Por eso yo le dije, Monseñor, deme 15 días de tiempo para prepararme. Así fue. De tal manera que cuando a mí me tocaba la ordenación prevista para los demás, el 17 de diciembre de 1938, yo iba llegando a Nueva York en barco. Después de haber pasado unas semanas de gran tensión y de grandes emociones y todavía con todo el tiempo
que me exigía, me pedía que tenía que descansar poco porque tenía que alistar todo lo que era necesario para cumplir esa misión. Así llegué a Washington en los primeros días del mes de enero de 1939. Al terminar el año, me fui de Nueva York, donde estuve con unos amigos unos días para la Navidad, y después comencé mis estudios y mis ocupaciones y el plan que Monseñor me había expuesto en Washington. Allí fueron 7 meses que estuve. Muchas cosas avanzaron para poderme encarrilar con la lengua, porque no tenía la preparación adecuada para poder mantenerme ahí. Entonces estudiaba en una escuela de americanización y vivía con una familia donde no se hablaba nada de español. Esos 4 últimos meses que estuve en Washington. Por eso me sirvieron muchísimo. Y cuando yo volví a Costa Rica, ya podía entenderme en la lengua inglesa. Eso fue por ahí de septiembre, octubre de 1939. Cuando llegué aquí, desde luego no tenía todavía ningún plan, sino el que Monseñor me expusiera. Así que Monseñor Sanabria, después de todas las cosas que habían pasado, descansé un poco y me llamó para darme una orientación donde debía mandarme. Mientras tanto, toda mi familia estuvo pendiente todo el tiempo, en toda la vida mía, tanto en los estudios como en la ausencia fuera del país, y me apoyaban siempre en todo. La gran sorpresa que me tuve es que, aunque Monseñor, que entonces la diócesis de Alajuela completaba también Guanacaste, en aquel entonces Guanacaste pertenecía a la diócesis de Alajuela. Monseñor Sanabria en el principio me anunció que quería mandarme a Nicoya, pero después de unos días cambió de idea y me dijo: usted lo tengo que mandar a la zona bananera del Pacífico Sur, porque el padre que estaba allá se enfermó, tuvo 6 meses, le dio calenturas, padre Manuel Vargas. Entonces él me dijo: mejor usted se va. Yo le dije: Monseñor, yo estoy dispuesto a irme donde usted diga. Y yo me ofrecí de voluntario siempre cuando usted lo preconizaron obispo, para que me mandara cuando me tocaba a donde fuera. Y como yo deseaba esa clase de trabajo duro como misión en otras tierras fuera de Costa Rica, la Guanacaste equivalía a algo parecido cuando comenzaba el desarrollo de esa zona sur. Y era muy primitivo todo. Entonces él me dijo: mire, yo sé que usted no tiene experiencia en pastoral en ninguna parroquia y todo, pero me veo la necesidad de enviarlo allá solo. Así que yo le dije: Monseñor, está bien. Si usted considera que debo ir allá, yo me voy. Pero le quiero hacer una advertencia: la falta de experiencia, y si con quien consultar allá ni nada, me va a llevar como decimos nosotros, a cometer muchas tortas. Sí. Entonces él me dijo: está bien, mire,
usted se va, las tortas que haga las arreglamos juntos. Y con ese criterio del obispo tan práctico, me dice, allá se viste como usted le ayude. Y usted tiene que, a su alcance, lo que usted pueda y debe hacer, decidirlo por su cuenta. Pero cuídense de tales cosas. Pues estamos en contacto y usted está viniendo cada 2 meses. Aquí sale de allá de la zona para que descanse un poco. Así duré yo un espacio encargado de la zona bananera como una zona de misión desde Palmar Sur y Palmar Norte y Puerto Cortés hasta Panamá. Hay que tomar en cuenta, desde que Palmar Sur, la bananera se extendía hacia el desarrollo hasta Golfito y había hecho una línea férrea de 90 kilómetros, solo hasta ahí. De ahí a la frontera con Panamá no había en aquel entonces ninguna comunicación más que por tierra y por agua. Eso lo afronté yo durante 7 años, de vida que fue de vida de gran intensidad misionera, de sacrificios, de riesgos, de todo. De tal manera que, para resumir esos 7 años que estuve encargado de la zona, sufrí 8 veces paludismo para demostrar qué clase de clima y qué clase de calamidades había allá. 8 veces paludismo. Cuando llegó el tiempo de que en 1943 me vine yo para Puerto Cortés, dejando la residencia en 1939 al final, cuando llegué a Puerto Jiménez. Ahí me radiqué. Después, cuando se creó el Cantón de Osa, me trasladé a Puerto Cortés, porque era la cabecera del cantón. Pero allí tuve la crisis más grande en la salud, que era un paludismo que llamaban falciparium, porque era distinto a los demás y era de carácter mortal, se iba al cerebro. Y a mí me pegó en enero de 1943. Sin embargo, como yo había tenido que andar de un lugar a otro, y cuando me llamaban para la atención de los enfermos, ya fuera de tuberculosis o de malaria o de otras más cosas, en aquella zona tan primitiva en el desarrollo, subía uno, había calor, padecía uno diversas cosas, animal, alimentación, un clima muy brusco, caliente, todo eso, ¿no? Se tenía uno que acostumbrar. Como yo vi al administrar enfermos en paso de muerte, el peligro que había de que a mí yo me contaminara también, ya fuera por una cosa u otra, apelando a mi niñez, a la devoción a la Santísima Virgen que aprendimos desde niños, lo mismo que la devoción al Santísimo Sacramento, a Jesús sacramentado, apelando a la devoción a la Santísima Virgen, le pedí que
si yo me exponía a toda clase de riesgos para preparar a cristianos que estaban con enfermedades terminales, eso me exponía a mí a los contagios, por ejemplo tuberculosis, pero yo le ofrecí que no dejaría de ayudar y administrar los sacramentos a ninguno de estos, en ningún caso, por más riesgos que tomara. Pero eso sí, que sí, a mí me tocaba una cosa así, que yo que no me faltara a mí los auxilios del sacerdote para que me preparara a bien morir. Entonces, cuando en 1943 me dio la malaria llamada falciparum, paludismo, entonces yo estuve en un caso de gravedad y llegué a perder el conocimiento. Pero cuando volviese la señora que me asistía en la casa cural, me tenía delante un Cristo, diciéndome, Padrecito, aquí está el Cristo, Virgen de los Ángeles, ayudarlo. Yo hablé los ojos y le dije, doña Hilda, porque así se llamaba, yo todavía no me voy a morir. ¿Por qué? Con toda seguridad. Porque no había padre que llegara ahí a administrarme a mí. Yo era solo. Esa fe tan firme me daba seguridad de que yo no me podía morir todavía. Era tan firme que ya pasaron 60 años y todavía vivo. Después de eso, que me llevaron al hospital, me reconvalecí en Golfito y me vine para acá en marzo, febrero, marzo de 1943. Estuve en San José y me fui a Santa Ana, donde un amigo sacerdote que estaba ahí. Y allí me pegó otra vez el paludismo, pero el normal, que se llaman tercianas, que da de día por medio. Y después me fui a Palmares, así que me compuse. Y allá me pegó otra vez, en octubre, las tercianas, calenturas que dan de día por medio, con todas sus consecuencias de palúdicas. De allí que yo tomé la decisión de poner en manos de Dios todo esto, porque nadie en mi familia, ni amigos, incluyendo médicos, como un compañero mío de la escuela, que estudió para medicina, tenía la clínica Santa Rita, me dijo, no vuelvas allá porque te mueres. Porque ya a vos te rechaza la zona. Era el doctor Urpí. Y todos me desanimaban que volviera. Pero entonces yo, como estaba desarrollando un trabajo ya de 7 años, de pastoral y de atención espiritual a toda aquella gente tan dispersas, me fui a la iglesia de Palmares estando ahí. Al cerrar la iglesia, después del rosario, yo me quedé solo y me puse delante del sagrario. Me senté en el piso y le dije, Señor, vamos a hacer un trato. Así como se habla, como de amigo a amigo. Vamos a hacer un trato.
yo no debo ir más a la zona bananera y aquello que se hizo se va a diluir y quién sabe qué va a pasar. Pero tenía un padre que era el consejero mío desde el seminario, que se llamaba el padre Guillermo Génesis, de los padres paulinos. Y yo fui de último y le dije yo al padre, ¿qué me aconseja usted? ¿Qué debo hacer? Lo dejé de último, porque yo tenía la confianza de que el consejo de último de él era vital. Cuando le conté, me dijo, padre, tenga fe, cúrese y vuelva. Entonces yo me fui a Tercero en el mes de noviembre, al mes de noviembre. Tomé la dosis normal de pastillas para el paludismo, 15, para 3 por día. Me fui allá a Tercero y me quedé ahí en una filial y allí celebraba la misa en una casa de gente muy buena, me daban de comer. Me fui con una hermana. Me tomé la dosis palúdica. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo me voy allá a Laguna de Tercero. Me tomo las 15 pastillas. Me tengo que componer con eso. Y cuando yo esté bien, yo vuelvo a la zona bananera. Y eso fue lo que hice. Pero, para probar si para saber yo si estoy en lo correcto, que voy sobre seguro de que así es tu voluntad, no me tiene que dar más calentura palúdica. No tomo más pastillas que estas. Si me da una calentura palúdica, me salgo de la zona. No me da ninguna calentura, me quedo por la zona. Ese fue el trato. Entonces, hice eso y cuando yo a fines de noviembre me sentí bien, vine donde el obispo, que entonces era Monseñor Solís, ya no era Monseñor Sanabria, que estaba allá en San José, sino que le dije, Monseñor, el 8 de diciembre se celebra en Puerto Cortés siempre la fiesta de la Inmaculada Concepción, que yo llevé una imagen y eso es la fiesta principal y yo quiero ir a hacerla. Ya estoy bien. Me dice, todavía no se vaya. Pero cuando yo le expliqué ambos los motivos a Monseñor Solís, me dijo, bueno, vaya y celebre la fiesta y se vuelve. Y así lo hice. Pues volví a la zona. Pasó el primer año. No me dio ninguna calentura de paludismo. Nada, absolutamente. Según recuerdo, ni un resfrío. Entonces, yo me hice exámenes en el hospital de Golfito de la sangre y todo salía bueno. Va el segundo año, tampoco. Segundo año, ninguna calentura paludismo. Pasando por los mismos lugares, sin tomar ninguna medicina, ni prevención ni nada. Entonces me convencí, yo dije, bueno, y ahora es prueba suficiente. De aquí no salga hasta que Dios me saque. Ese es el compromiso. Y trato es trato. Entonces, yo, a finales del 45, de 1945, pensé hacer un viaje por Centroamérica y México. El obispo, Monseñor Solís,
me dijo, Diga. si usted hace ese viaje, está bien que lo Siga. haga. Le Diga. tengo que encomendar una misión especial para Bueno, Estados ok. Unidos. Estados Unidos y pues de Canadá. Y es que es una misión muy delicada y muy privada. Usted va a ir a buscar padres en Estados Unidos o en Canadá para que vengan a Costa Rica a misionar, a como Dios le ayude. Eso sí era algo de veras casi irrealizable. ¿Por qué? Porque era como buscar una aguja en un pajar. Yo en México fui a celebrar la misa en el altar de la Virgen de Guadalupe y le pedí a la Virgen que me ayudara en esa misión tan delicada que el Señor me había encomendado, ese obispo me había encomendado. Entonces yo me fui con una satisfacción muy grande de México por tierra a Laredo, Texas. Ahí cogí el tren, ahí me fui por el tren y viajé por diversas partes hasta llegar a Nueva York y seguir para adelante y cumpliendo el propósito. Y llegué hasta Quebec, en Canadá. Fui a Montreal y después a Quebec. Y por todo lado las respuestas eran negativas. Pero al final de cuentas, en enero, cuando yo había mandado cartas y recibido respuestas a diversas comunidades religiosas, y todas eran negativas, me llegó una que me abría una puerta. Eran los padres franciscanos conventuales de Siracusa, en la provincia de Nueva York, en la provincia allá, de los padres franciscanos allá en Siracusa. Hice muchas repetidas conferencias con ellos hasta llegar a un acuerdo. Y cuando los padres conventuales aceptaron mandar padres a Costa Rica en prueba, yo me esperé hasta que estuvieran listos los dos primeros. Y en marzo de 1946, en 1946, me vine con dos de ellos. Los llevé a la zona que conocieran y todo. Y en 2 meses después, o sea, en mayo, llegaron otros 4. Y de esos 4, de esos eran 6 que llegaron en 1946 y que fueron conmigo a la zona. Precisamente uno de ellos todavía vivía en estos días y acaba de morir aquí en San Francisco. El padre Beltrán era uno de esos 6 pioneros de las misiones de la zona sur. Ahora bien, hecho ese trabajo, cuando yo estaba en Estados Unidos, tuve una oportunidad de conseguir una beca de estudios en la universidad que se presentara por medio de un obispo que era Monseñor Ojara de Kansas City, Missouri. Y entonces volví con los padres de acá y en marzo y después los otros 4 que vinieron en mayo. Pero en septiembre tenía que volver a Estados Unidos para comenzar los estudios universitarios.
y me tocó en la Universidad de San Luis, Missouri, de los padres jesuitas. Y allí, por consejo del mismo obispo Ojara, que me había dado la beca, yo escogí la carrera de economía y por eso estudié 2 años de economía en la Universidad de San Francisco, San Luis, Missouri. En tiempo de vacaciones me fui a Canadá a estudiar cooperativismo en la Universidad de San Francisco Javier, en Nueva Escocia, en el pueblito donde estaba la universidad. Y allí me di cuenta del valor que tenía el movimiento cooperativo que se había entronizado por medio de la Universidad de San Francisco Javier. Cuando yo vi los lugares donde se ejercía, donde funcionaba el movimiento cooperativo, yo me entusiasmé y pensé en volver a Costa Rica, aplicar las ideas del cooperativismo y las ideas de economía que había estudiado en San Luis, Missouri, implantando aquí un movimiento de base como el que yo había visto en Canadá y que me pusieron como plan de trabajo allá, un plan de 20 años para que esto tuviera efectividad. Allí hoy lunes 7 de marzo del año 2005, en una entrevista para El Futuro, para el doctor Olivier Hidalgo Quirós. Queremos contada por él su biografía. Contar la biografía de uno para mí es muy difícil y a veces con demasiadas añoranzas que lo llegan a uno hasta sacar sus lágrimas. En realidad nací en el 1929 y he pasado muchas vicisitudes para llegar primero a ser médico, primero la revolución del 48, todo el montón de cosas que pasamos. Después mi viaje a hacerme bachiller, luego tratar de estudiar de medicina, para lo cual recorrí todo Centroamérica, hasta parar en México, en la Ciudad de México, en la unidad. Ahí me gradué de México en 1959, intenté trabajar allá, pero regresé a Costa Rica y luego ya aquí en Costa Rica me costó mucho la incorporación al Colegio de Médicos. Luego viajé al Hospital Tony Facio, donde trabajé como médico por 2 años y seguí, me vine otra vez a la Ciudad de Quesada a buscar trabajo. Y el trabajo más seguro era un consultorio. Comencé con un consultorio, luego trabajando en una unidad sanitaria, luego en el antiguo Hospital San Carlos, donde pasamos múltiples vicisitudes, muchas congojas, muy amargas a veces le costó la vida a muchos ciudadanos en aquellos tiempos en que apenas había caminos para entrar a San Carlos. Luego creo que en el año 1962 fui nombrado como director del Hospital San Carlos. Fui el primer cirujano que en ese entonces tuvo el Hospital San Carlos y también el primer ortopedista, el primer pediatra, el primer médico en medicina interna, es decir, ejercí
toda la medicina general ampliamente y solo. Posteriormente comencé a tener los primeros médicos y en el año 1963 creo fui nombrado como médico director del Hospital San Carlos. Trabajé a la vez con el Instituto Nacional de Seguros y con la Cruz Roja, para la cual serví gratuitamente durante 21 años. Al Ministerio de Salud le serví también varios, y al Poder Judicial de San Carlos. Por ahí tengo un pergamino que me dieron en una ocasión. Seguí trabajando como cirujano. Posteriormente solo hacía cirugía en disponibilidad, pero lo que más me quitó el sueño fue el mantenimiento del Hospital San Carlos, porque en aquel entonces no había presupuesto y pertenecíamos a la Junta de Protección Social, el cual no tenía un presupuesto, no tenía entradas y tenía que conseguir su dinero para el mantenimiento de alguna forma. Con la ayuda de la Lotería Nacional y turnos que se hicieron todos los años, logramos mantener y equipar un Hospital San Carlos, para que este Hospital San Carlos, que había sido fundado en 1946, llegara a ser un verdadero Hospital San Carlos. No obstante, llegó un momento en que aquella casa de nacimientos, que originalmente se fundó en 1946, ya los enfermos no cabíamos y teníamos un lleno absoluto de todas las camas del hospital, y iniciamos con la Junta de Protección Social y con muchos otros amigos de la Junta de Protección Social. Y se compró el terreno donde hoy está construido un nuevo Hospital San Carlos. Ese Hospital San Carlos se inauguró en el año 1981, en septiembre de 1981, y por una procesión se trasladaron todas las camas a pie hacia el hospital. Aquellas camillas que había donado el cuerpo de bomberos, que fueron fabricadas por Toalla y que aún muchas de ellas aún están en el Hospital San Carlos, con una gratitud enorme para el cuerpo de bomberos por ese gesto. Y aquellas operaciones que había realizado se siguieron realizando, y comenzamos a tener el primer médico especialista en pediatría, el doctor Rodríguez, ortopedia, Ronald Rojas, en cirugía, el doctor Villalobos, en ginecobstetricia, Mario Villalobos, Mario Quirós, y así sucesivamente fuimos llenando de médicos y de instrumental el nuevo Hospital San Carlos. Era un recuerdo de acciones que se habían del pasado, que se habían hecho muy duras para nosotros, como es la operación aquí presente de Henry Porras. Henry Porras, un amigo, el cual nos encontramos una madrugada muy grave, y lo trasladamos al Hospital San Carlos, y seguido fue operado y tuvo que estar en el hospital más de un mes, porque eran múltiples los abscesos de un abdomen agudo que había tenido y que había sido operada muy tardíamente. Así todo, hoy tengo el honor de estar aquí conversando con él, y en esta pequeña reseña recordarlo con ese cariño, con esa amistad, que de aquella juventud en que, por ejemplo, yo me casé, esos actos realmente, yo diría heroicos, yo diría sobresalientes. Y así en 1981 nos pasamos al nuevo Hospital San Carlos. Ese hospital siguió en funcionamiento y seguimos trabajando con él, y a los 33 años de estar en la dirección del hospital, tuve la oportunidad de pensionarme. Ya tenía 40 años yo de trabajar como médico y 33 de cotizaciones para la caja, y a través del camino de toda esta larga historia
las múltiples operaciones, los múltiples agradecimientos de la gente, que hasta me confundían con mi hermano Otilio Hidalgo Quirós, al cual le llamaban muchas veces doctor, y él, como le daban las gracias de las operaciones, estaba contento cuando le hablaban de los casos en que habíamos fracasado porque se nos había muerto el paciente. Yo creo que no nos daban las gracias, pero sí el recuerdo de todas esas vicisitudes es larga y llena de anécdotas, de episodios, de casos graves como este de Henry Porras, como el de un muchacho que llegó totalmente hinchado y tenso por una mordedura de serpiente, el cual tuvo que hacérsele una herida de 1,5 metros para lograr liberar sus tejidos, para hacerle una fasciotomía así tan grande, y que tenía que ser visto y resuturado lentamente, duró un largo tiempo hasta que este muchacho se recuperó y volvió a andar, y así múltiples casos que posteriormente me han dado las gracias y que a veces me encuentro en la calle para decirme: recuerda que usted me operó de tal cosa, recuerda que usted me hizo esta reducción de esta fractura, se acuerda que usted me sacó la próstata y me salvé. Realmente eso lo llena uno de satisfacción, y es la alegría más grande que puede tener un médico cuando le dan las gracias. Doctor, gracias porque me curó. Doctor, gracias porque usted me salvó la vida. Doctor, gracias porque yo, debido a las ayudas, ahora soy un profesional. Todo eso yo quisiera resumirlo, pero casi es imposible. Por eso vamos a cortar esto aquí, para que en otra ocasión podremos hablar de algunos de estos anécdotas, de estas situaciones graves que he vivido en mi vida. Hoy ya tengo 76 años de edad, sigo un curso respiratorio, el cual le daba yo a todos los pacientes para no padecer de atetosis, de mal de Parkinson, para mejorar mi vista, para no consumirme en mi estado mental, para mantenerlo, para poder recordarme que las cosas no se me olvidan, para que tenga yo una flexibilidad y no me caiga al subir escaleras, para que pueda andar bien en carro, manejar bien, ver bien, gracias a este curso que con una paciencia lo he llevado todos estos últimos años, y que me permite montarme en un caballo, nadar en un río, estos ejercicios pasivos, este curso que nos lleva a el yo mismo, se llama yoísmo, es yo mismo, yo primero, yo segundo, yo tercero, yo siempre, y yo, en el cual se lleva a cabo sin el menor peligro, y que lo pueden realizar todos los ancianos y todas las personas débiles y también las fuertes, y que nos quitan los dolores, de casi cualquier dolor nos quitan si se tiene paciencia de llevarlo a cabo. Gracias a eso tengo una salud excelente, y ahora le doy las gracias a Henry Porras por haberme dado esta pequeña oportunidad para hablar de cultura, para hablar de cuando Henry Porras quería irse a estudiar música y se fue a El Castella, para hablar de esa trayectoria de Henry, y que hoy viene a fundar una asociación prácticamente de música, un Castella, digámoslo aquí en San Carlos, patrocinado por la municipalidad, ante todo, patrocinados por todos los vecinos que nos estamos reuniendo todos los lunes, para lograr que esa educación del pueblo sea una realidad, y que todas las personas puedan llegar a tener un éxito en la vida como lo ha tenido Henry Porras. Yo le doy las gracias y aquí finalizo. Hoy lunes 7 de marzo del año 2005, aquí con un corto biográfico de don Otilio Hidalgo Quirós.
Don Henry, con todo gusto voy a darle algunos datos esporádicos de mi vida. Yo nací en Villa Quesada el 11 de febrero de 1926 en un modesto rancho a donde actualmente está la bomba de gasolina Cutis. Mis padres fueron Inocente Hidalgo Quesada y Luina Quirós Álvarez. Mis abuelos maternos fueron Rafael Hidalgo Quesada y Elena Quesada Víquez. Mis abuelos maternos fueron José Quirós y Esther Álvarez Rojas. En medio de mucha pobreza empezamos a crecer y la vida sí fue muy dura, muy especialmente hasta los 9, 10 años. Mi cultura es relativamente baja porque en aquellos tiempos para poder lograr estudiar había que ir al Instituto de Alajuela, a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Nacional o al exterior. Mi hermano, que tenía gran orientación hacia la medicina, quería ser médico. Entonces convinimos en unir nuestras fuerzas para que él se fuera a estudiar y algunos otros hermanos menores también lograran algún principio de educación en el Instituto de la Escuela. Sin embargo, logré a través de mi vida entrar en esa universidad que lo enseña todo, la Universidad de la Vida. Ahí pude empezar a dar mis primeros pasos. Fui desde vendedor de tosteles, panadero, luego comerciante, y en medio de mi vida de comercio nunca me olvidé de las actividades de la comunidad. He participado en algunos 45 organizaciones distintas que no es oportuno ni fácil poder enumerar todas ellas, pero entre todos mi primer trabajo en actividades comunales fue en un comité de el kindergarten cuando mi hija Emilia entró en ese kindergarten. Luego estuve en la Junta de Educación de la Escuela Juan Chávez, en el Club de Leones, en la Junta Administrativa de la Escuela de Enseñanza Especial. Ahí estuve 38 años. Estuve como en la Asociación de Padres de Familia de Liceo San Carlos, en la Junta Edificadora de Ciudad Quesada, en Fundación Educacional Católica creada para la construcción del Colegio María Inmaculada y otras instituciones locales que dirigió el padre Sancho. El Colegio María Inmaculada, en el Colegio Agropecuario de Santa Clara, miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos durante 8 años, Copelesca. Miembro y presidente del Comité de Emergencia del Volcán Arenal, a donde tuvimos una lucha muy fuerte en medio de esos momentos tan difíciles que realmente cuando pienso profundamente en esto, muchas veces se me han venido las lágrimas, porque fue algo doloroso. También estuve en
comités de viviendas del IMAS durante 4 años. Me correspondió fundar una pequeña cámara de comercio en la cual se inició lo que es una gran cámara de comercio. Nosotros solamente trabajamos en un local de 4x4 con una secretaria y ahí dimos los primeros pasos de lo que es hoy la Cámara de Comercio. Fui presidente del comité de asfaltado de las calles de Ciudad Quesada y precisamente la última reunión que estuve fue una tarde a las 6 en 1984 en la que de un momento a otro sonaban las sirenas de los bomberos. Me asomé a la ventana y doña Elsie Hidalgo, mi pariente, me dijo: se está quemando un negocio allá, ese es mi almacén. Y efectivamente ahí terminé mis funciones porque en realidad fueron momentos también congojosos. Después, precisamente cuando hablamos del Hospital San Carlos y escuchando a mi hermano, me vino el recuerdo cómo nosotros fundamos un comité de amigos del Hospital San Carlos, en el cual con grandes luchas, a la par de don Vladimir Arroyo, a la par de nuestro querido amigo conocido por Cachucha y otros miembros más, dábamos una contribución mensual para el hospital de 10 colones mensuales, que parece ridículo, pero que en ese tiempo eran muy altos. Tengo en mis manos un informe que envié de lo que se había realizado en 1964. Es ridículo pensar que habíamos recogido aproximadamente 25.408 colones. Suma ridícula, pero en 1964 era mucho dinero. En ese tiempo recuerdo haber entregado, que habíamos entregado 2 refrigeradoras, una secadora de ropa, un equipo para el hospital que incluye un resucitador, cámara de oxígeno, 2 incubadoras, un aspirador, etcétera, varias cosas así por el estilo. Y realmente cuando esto perteneció a la Caja Costarricense de Seguro Social, nos damos cuenta cómo se compraban las cosas con tanta facilidad. La gente no entiende lo que significa la Caja Costarricense del Seguro Social. Gracias a ella tenemos un hospital moderno. También pertenecía a la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica, por ahí del año 1984. Estuve también en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica en Ciudad Quesada en 2 oportunidades. Integrante del... de ahí estuve metido en política y metido en distintos comités, en las distintas oportunidades en campañas nacionales. Y luego, pues, de haber pertenecido a muchas otras organizaciones, participado en asuntos de interés de la comunidad, ya cuando yo pensaba que era mejor que vinieran los jóvenes, me pide don Henry la colaboración para este gran proyecto. Yo quiero felicitar de todo corazón a don Henry. Don Henry, siga adelante. Le costará mucho, habrá muchos obstáculos, pero usted saldrá adelante. Y no es usted el que sale adelante, es el Cantón de San Carlos, es
nuestra patria en general. Así es que, don Henry, lo felicito, un abrazo, siga adelante. De mí mismo es penoso hablar. Yo solamente digo que a través de mi vida hemos tenido altos y bajos, momentos difíciles, de tipo económico, de tipo emocional, de salud. Sin embargo, la vida para mí es placentera en la medida que pueda servir con más dedicación, con más cariño a nuestros semejantes, a mis semejantes, a las personas que en realidad necesitan más. Me siento muy feliz de mi vida, especialmente en el ocaso, porque ya el tiempo está dominando mi vida y la de los nuestros. Muchas gracias.